Buenas noches. Ahora estamos en la tercera clase del módulo 1, en el cual vamos a tratar el tema de la depreciación y la cuantificación de terrenos e inmuebles. El tema de la depreciación es un tema el cual implica a los bienes que son bienes con inmuebles. En el caso de los terrenos, la depreciación no se considera, a no ser que sea un tema muy extraño. Generalmente los terrenos no bajan de precio, a no ser que sea una crisis económica. Normalmente los terrenos mantienen su precio o suben, ¿no? La proyección es de que suban. Entonces, este tema de la depreciación es aplicable a los inmuebles con construcciones, ¿no? Entonces, acá tenemos, próximo punto, la depreciación. El concepto de la depreciación es que esta se determina de acuerdo a los usos predominantes con los porcentajes que se establece en las tablas que vamos a presentar, y cuando se trata de edificaciones especiales o con sistemas constructivos no convencionales, el perito determinará o tendrá el criterio de porcentaje de depreciación por antigüedad y uso, debiendo fundamentar el criterio técnico adoptado, ¿no? La depreciación se refiere, como su nombre lo indica, al tema de bajar el costo por algún motivo. Estos motivos son, primero, el tiempo, luego el estado de conservación del inmueble, los materiales y los acabados, ¿no? Luego, tenemos, según el reglamento, las tablas de depreciación, las cuales podemos observar acá, que son porcentajes para el cálculo de depreciación por antigüedad y estado de conservación según el material estructural predominante para casas, habitación, departamentos y las viviendas ubicadas en los edificios, ¿no? Tenemos aquí, a la izquierda, tenemos el tema de la antigüedad, la primera línea. Segunda línea, el material estructural predominante. La tercera línea, el estado de conservación, que puede ser muy bueno, regular y malo, que es el criterio del tasador el que va a hacer esta calificación. Por ejemplo, viendo a la izquierda, lo primero, la antigüedad hasta 5 años, tenemos la que son las obras en la cual predomina o tienen obras de concreto, como estructuras aporticadas, por ejemplo, o las de ladrillo, que hay algunas obras que tienen solamente ladrillo y uno que otro elemento estructural, y las de adobe. Entonces, en esto, cuando nosotros tenemos una depreciación, una apreciación de la construcción, tenemos en este espacio muy bueno, regular o malo. Entonces, a criterio del tasador se tiene que decir primero las obras en concreto, las obras en ladrillo y las obras de adobe, ¿no? Entonces ahí en el lado de apreciación del bueno tenemos un 5%, un 8% en ladrillo y un 15%. En el regular tenemos un 10%, un 20% en ladrillo y un 20% de adobe, y en el malo ya los criterios bajan tremendamente, son 56, 60 y 65. Se puede apreciar que cuando uno tiene una obra promedio de hasta 5 años, el porcentaje más o menos es en ningún extremo, ni muy bueno ni regular, sino un intermedio de bueno, tenemos una depreciación de 5%, lo que nos da que en una obra que está en buen estado, el porcentaje de depreciación es 1% anual, ¿no? Entre el 1 y el 2%, porque si vemos
que tiene la de ladrillo 8 y la de adobe 15, tenemos un promedio de 8 que vendría a ser casi 2% en 5 años, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos el criterio de normalizar o promediar, ¿no?, los criterios de... Buenas noches, ¿cómo está? Luego tenemos hasta 10 años, también el siguiente recuadro, tenemos hasta 10 años, concreto, ladrillo, adobe, y tenemos los puntos de estado de conservación, hasta 15 años, 30 años, hasta 25 años, 40 años, 50 años. Cuando ya llegamos a estos extremos de 50 años, generalmente cuando se hace una evaluación o una tasación, ya entramos a lo que se conoce con el nombre de esta propiedad se vende básicamente por el precio del terreno, porque el precio de la construcción ya ha bajado tanto que solamente se toma en cuenta esto, ¿no? ¿Y si estaría remodelada? Si estuviera remodelada una de 50 años, habría que tener de todas maneras también un criterio de... Siempre el criterio del tiempo baja y sube el porcentaje de depreciación. O sea, usted puede tener unos buenos materiales, pero lo que se refiere al tiempo, de todas maneras ya baja un poco. Entonces se llega a un promedio en ese caso, ¿no? Se llega a un promedio. Pero siempre tiende a bajar. El tiempo es lo que deprecia, ¿no? El tema este. Luego, acá tenemos un cuadro de depreciación en lo que se refiere a depósitos, centros de recreación, de esparcimiento, clubes sociales o instituciones también, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de construcciones, hay obviamente un gran porcentaje, en lo que se refiere a clubes, por ejemplo, hay clubes en los cuales tiene gran porcentaje de jardines, ¿no?, o áreas libres. Entonces entraríamos a hacer la tasación, el tema del terreno independiente y las áreas techadas, aplicarles los criterios de antigüedad que hemos visto anteriormente, ¿no? También aquí tenemos apreciaciones de estados de construcción, ya sea muy bueno, regular o malo, y sus respectivos porcentajes de depreciación. En la tabla 3 tenemos porcentajes para el cálculo de depreciación por antigüedad y estado de conservación según el material estructural predominante para edificios y oficinas. También este es un cuadro muy específico para edificios y oficinas en los cuales las áreas libres ya son casi nulas, ¿no? Y solamente se toman en cuenta las áreas techadas. En este caso, en el caso de los edificios y oficinas, habría que hacer, si es que llegamos a hacer la tasación de una de las oficinas, habría que tener en cuenta el tema del costo del terreno, más el costo del metro cuadrado de la oficina, más el prorrateo de las áreas comunes, ¿no?, que nos daría como resultado la tasación de la oficina. Acá tenemos el porcentaje de cálculo de depreciación por antigüedad y estado de conservación según el material estructural predominante para edificaciones de salud, cines, industrias, edificaciones educativas y talleres, ¿no? En las edificaciones de salud se hace también el mismo criterio de tasación, pero teniendo muy en cuenta las instalaciones especiales, porque en los hospitales hay instalaciones especiales tales como oxígeno y vacío, ¿no?, de las cuales las tuberías son de cobre e incrementan el costo, ¿no? Entonces, también tenemos en los hospitales el tema de los materiales radioactivos,
que es el caso de los tratamientos de cáncer y las unidades que atienden el tema de tomografía. Por ejemplo, en el tema de tomografía hay unas instalaciones muy especiales que, por ejemplo, en una unidad del Hospital Naval de tomografía, esa es una zona de recepción, una zona intermedia, y hay una zona que ya no puede pasar la gente para circular. O sea, el tema de la recepción aquí, ingresa, digamos por acá, tiene una zona de recepción, ingresa por aquí, y esto ya es un tema vedado, solamente entran acá las personas que se van a tratar. Entonces acá está la máquina de tomografía, ¿no? Acá están las personas que observan la máquina de tomografía, y luego hay una zona de reposo de las personas que han tenido este tratamiento. Entonces el sistema es, entran, les inyectan un material radioactivo por las venas, flúor, por ejemplo, para que se vea. Contraste. Para el contraste, ¿no? Para el contraste, el flúor. Luego pasan a la zona de tomografía. Aquí están observándolos. Esta es la zona radioactiva. Y cuando salen de esta zona, llegan a una zona de reposo. Y esta zona de reposo tiene su servicio higiénico. Estas instalaciones son instalaciones muy especiales porque están protegidas contra la radiación, toda esta zona. Y cuando sale el paciente hacia esta zona, esta es la zona radiactiva, esta es zona de reposo, cuando sale esta zona de reposo, se mantiene por un par de horas más o menos, y esto debe tener unos filtros, este servicio higiénico debe tener unos filtros para que no permita que salga el material radioactivo hacia la montante principal, ¿no? Entonces, cuando uno hace una valorización o una tasación de esto, de este tipo de construcciones, se eleva mucho el tema de las áreas de las construcciones especiales, servicios higiénicos especiales, filtros especiales, tarrajeo especial, protección, aquí también otra protección especial porque tienen los depósitos tiene el material radiactivo en recipientes de plomo. Entonces, cuando ustedes hacen una tasación de esto, es una tasación muy especial, tienen que conversar con el médico, el encargado, y por supuesto que también tienen que informarse. Hay una oficina del Ministerio de Salud que queda en la primera cuadra de la Avenida Brasil, que da todas las pautas, ¿no?, para hacer un tratamiento, y también ustedes tienen la pauta de ver cuáles son los elementos a tener en cuenta, y esto también está coordinado no solamente con el MINSA, esto está coordinado especialmente con el MINSA y también con el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Cuando ustedes hacen una obra, tienen el control del MINSA y tienen el control del IPEN. Y cuando ustedes hacen una tasación, también tiene que ver, porque estas son unas instalaciones muy especiales y ustedes tienen que saber cómo está este tema del mercado, ¿no? Ese es el punto relativo a las certificaciones de salud. Ahora, las certificaciones de salud normales también, no todas tienen pues instalaciones de oxígeno y vacío, porque hay bajamos postas médicas, que son atenciones ambulatorias, atenciones muy rápidas, pero cuando uno ya entra al hospital en sí, va tomando como prioridad todas estas unidades que son independientes, ¿no? Las unidades son independientes, pero siempre relacionadas, ¿no? Por ejemplo, la zona de operaciones debe de tener esto aquí, y debe de tener cerca a un tema de servicios especiales, como lo que es el tanque de oxígeno y vacío. Ustedes tienen tomografía, rayos X, y tienen todo un paquete que hace que esta zona
que esta zona de operaciones funcione. Entonces, en los hospitales no todos son conglomerados, pero tienen mucha relación unas unidades con las otras. A la hora de hacer una tasación, hay que tener muy en cuenta qué es lo que se va a tasar, hay que tener muy en cuenta el tipo de material, el tipo de obra, y hay que informarse antes de tasar, no es solamente ir y ver el tema de la depreciación y estas cosas, ¿no? En el tema de los centros educativos, los centros educativos, antes habían, en los años, digamos, hasta los años 70 u 80, habían colegios que tenían hasta, bueno, algunos colegios los tienen ahora, ¿no? Pero son muy pocos. Los laboratorios de química, los laboratorios de física, unas cosas muy, muy completas. Ahora ya no es tan complicado el tema en los colegios, solamente se limitan a tener salones, patios, los servicios higiénicos, en los cuales hay que tener mucho cuidado también, porque son instalaciones que nosotros como tasadores o como profesionales tenemos que ver mucho el tema estructural, el tema del desfogue, los estudios de defensa civil y todas estas cosas, ¿no? A dónde se desfoga o cuáles son los usos predominantes de los materiales y todas estas cosas, ¿no? Sí, en el caso de los cines, también tenemos nosotros para tasar un cine, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó hace muchos años ir a un cine que quedaba por el RIMAC, por un mercado Pocito, se llama, una zona por la Uni, en el camino hacia la Uni. Y era un cine que quedaba en un mercado, era un cine muy antiguo. Y las personas que vendían los productos en la calle, los ambulantes, querían comprar el cine. Entonces, les hice una tasación, vi un proyecto del cine para que lo compren. Y lo podían comprar porque eran como 70 o 80 personas que manejaban bien su economía. ¿Qué pasó? El cine tenía las características, es un cine del año 1930, 1940, más o menos, ¿no? Era antiquísimo. ¿Cómo se encontró la información del periodo en el que se inició la construcción? En los registros públicos, con la dirección, fui y pregunté, este cine está ubicado en tal sitio, el distrito y todo. O sea, me fui a los registros públicos, que queda frente al Hospital del Empleado, porque hay varios locales en los registros públicos. Y ahí fue que entré al 6º piso, en donde está el archivo, y de ahí sacamos el tema de la tasación. Bueno, la conclusión del tema fue que les hice la tasación al grupo de comerciantes, les hice un proyecto, les puse pues la circulación, los puestos, los servicios higiénicos, todo lo que requería el mercado. Y adivinen qué pasó. Se desanimaron. ¿Por qué? No porque no tenían los recursos. Se desanimaron porque dijeron, miren, arquitecto, si nosotros nos formalizamos y entramos al cine, van a venir otros y van a ocupar la calle que nosotros estamos dejando. Así que por ese tema no funcionó. No funcionó. Entonces el tema, pues, para ellos era un tema económico. Para mí era ordenar a la gente, ¿no? Pero era un tema económico para ellos. Y no se llevó a cabo. Entonces, eso es en el caso de los cines. En el caso de talleres pueden ser talleres de mecánica, talleres industriales. Sí. Necesariamente, por ejemplo, había que ver las cosas especiales de los cines. En este caso, necesariamente la infraestructura contiene o el complemento también, tomar como obras complementarias, por ejemplo, las butacas. O no necesariamente. Habría que ver cuando uno hace tasación así, habría que ver el estado de conservación de las butacas, ¿no?
para hacer una tasación, obviamente. ¿Y qué tipo de tasación sería, o qué método, ¿no? de tasación en todo caso se emplearía? El método de tasación que se emplearía para el mobiliario. Sí, sería uno de terreno, más edificación, más... Claro, sería terreno, más edificación, más todo esto, más las obras. Habría que ir a preguntar uno, por ejemplo, en el tema de las butacas, ¿no? Ir a consultar cuánto cuesta una butaca nueva y ver cuándo la pantalla, el ecran, si está en buen estado y todo eso, ¿no? Entonces, primero nosotros debemos de tener como término, como referencia, lo nuevo, en lo que se refiere a equipo, ¿no? Para después sacar un criterio para cada cosa, porque una tasación supongamos, ¿no? Muy especial, una tasación de butacas no es pues, realmente un tema que podamos encontrarlo en un cuadro así como ¿no? Pero mucho el criterio de tener qué tipo de butacas, qué material, si son base de fierro, de aluminio, o material, hay unas que son de un tipo gamuza, el otro que es tipo cuero, cuerina, entonces ya entran muchos criterios que hay que evaluar, ¿no? Por eso es que les digo siempre que está el criterio del tasador, ¿no? Es muy importante. Nosotros vamos a dar un precio, digamos, un precio como resultado, pero ahí tiene que estar también el criterio que tenemos nosotros, ¿no? Para hacer esto. Así es. Necesariamente también habría que conocer la idea inicial de lo que quiere el cliente, ¿no? Porque si tiene un cine, de repente solamente quiere saber el costo de su infraestructura. Y ya está, no necesariamente de lo que proyecta, o no necesariamente de la cantidad de dinero que puede ganar, o qué personal, bueno, son otro tipo de transacciones en todo caso. Pero pienso que primerito habría que preguntarle qué es lo que... Claro, ¿cuál es el objetivo que tiene para comprar? Por ejemplo, este grupo de comerciantes, su objetivo era utilizar el lugar para formalizarse. Claro, o sea, ellos, claro, no tenían nada que ver. Ahora, el cine estaba en pésimo estado porque estaba abandonado. Entonces, ese cine se tasó por el estado de la infraestructura, ¿no? De las columnas, las vías, eso estaba bien. No habían rajaduras, no había nada. Lo que pasa es que tenía humedad, ¿no? A cierto punto, humedad que se podía resanar, pero no era un tema crítico. Y ese cine sigue hasta ahora. Está ahí, creo que ni siquiera lo han utilizado. Entonces, ahora, si uno quiere comprar ese cine para implementarlo y hacer otro cine sería diferente, ¿no? Entonces ya el tema del mobiliario ya ni siquiera se toma en cuenta, porque si uno quiere hacer un cine, va a sacar todo eso. Entonces el criterio es que, ¿sabe qué? Estas butacas no sirven, ¿no? Voy a tener que poner otras butacas nuevas. Entonces se hace la tasación del terreno y del estado de conservación de la infraestructura, ¿no? Ahora, hay que proyectarse también en el tema de las instalaciones sanitarias eléctricas, ¿no? Que uno no las ve. Entonces, ese es el punto también. Entonces, hay que ver las instalaciones de fierro fundido, ¿no? Y las instalaciones de PVC. Ahora, es mucho mejor en una tasación o la proyección que tuviera esa obra, es mejor considerar al propietario, decir, mire, esto no vamos a pagar nada por esto porque nosotros vamos a tener que instalar un nuevo desagüe, instalar nuevas cajas de registro. Claro, incluso sería un gasto adicional para el que lo... Un gasto adicional, claro, para decirle a la persona que está vendiendo, mira, aparte de esto yo le voy a pagar a usted el precio, pero yo voy a depreciar los servicios que usted no me está brindando. Porque cuando uno compra una casa o un departamento, ya a uno le están brindando un departamento o nuevo, o 10 años, 15 años que uno sabe que está funcionando. Pero en este caso no, pues. Entonces ahí está el criterio del tasador que dice, ¿sabe qué? Yo en mi tasación no le he considerado las instalaciones sanitarias eléctricas porque esto lo tengo que hacer otra vez. Entonces hay que tener mucho criterio en eso, ¿no? Los arquitectos, es recomendable que los arquitectos estén en obra. Hay algunos arquitectos que solamente están en diseño, no les gusta la obra, pero es muy importante eso, ¿no? Conocer los materiales y esas cosas, ¿no? Sobre todo,
sobre todo, ¿no? Porque yo me acuerdo una amiga, una chica que estudiaba en una universidad, terminó la universidad y yo le digo, pues, oye, ¿y tú sabes diferenciar, te vas a una hora y sabes diferenciar cuál es el fierro de un cuarto, 5 octavos, 3 octavos o media? Y me dice, no, me dice, eso lo verá el maestro. No, le digo, tú tienes que saber, ¿no? Tienes que saber esas cosas que son básicas. Entonces, es muy importante, si uno es arquitecto o ingeniero y sobre eso tiene esta especialidad, que debe de conocer muchísimo los materiales y asumir cosas que de repente no aparecen, ¿no? Cosas que no aparecen en el momento. Entonces, sí. Hace unos meses atrás, yo apoyé la tasación del centro comercial El Open, el Real, el centro cívico. ¿Ya? Entonces, eso tiene cines, tiene centros de entretenimiento. En este caso, la ONP, quien es la que administra el centro comercial, se puede decir, el dueño, solamente necesitaba saber las condiciones, el tema de la infraestructura y todo eso, ¿no? Cómo iba. No necesariamente le importaba el ingreso de cada uno de ustedes, ni tampoco se funcionaba, en este caso los cines o la discoteca y todo esto, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo de su tasación o del interés que tenía? La ONP, bueno, imagino que lo único que necesitaba era ver las condiciones de en este caso de su centro, ¿no? de Real. Claro. Y ahí tuvimos el tema de que incluso el acabado del centro cívico y todo esto es un acabado que no se encuentra, pues, o no lo hacen en la actividad, ¿no? Es un acabado tipo martelinado. Sí. Entonces, eso habría, ya no, tarrajeo no va, pues, ¿no? Tú ves esto, no, tarrajeo no, pintura tampoco. Es como un costo adicional. Yeah. Entonces, a eso más o menos me refería por el tema de obras especiales. Hay muchas cosas que se ven, pues, en el campo, ¿no? Y uno va aprendiendo poco a poco, sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento algo de mi experiencia. Cuando yo era niño, mis padres construyeron su casa en Pueblo Libre. Y ahí las instalaciones eran instalaciones especiales. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay contratistas que el gafitero era un desastre. Yo con el tiempo me quedé un desastre. Pero el contratista de instalaciones eléctricas, muy bueno. Vivimos nosotros como 30 años en esa casa y las instalaciones eléctricas eran espectaculares. Entonces, ¿pero a qué iba? El tema especial, ¿a qué iba? Se me ha pasado en este momento, pero me estaba diciendo usted de las cosas especiales. Entonces, ¿qué pasa? Yo observé que las mayólicas, ¿ya? Las mayólicas tenían, antes hacían las mayólicas espectaculares, ahora con el Rodoplas y estas cosas me ha logrado todo porque me da pena ver en los acabados el tema del Rodoplas con porcelanato, por ejemplo, ¿no? Que lo mejor en el porcelanato es hacerle corte de cola, porque es como ir bien vestido y ponerse zapato de plástico, pues, ¿no? Entonces, en un corte, por ejemplo, en un enchape, en la pared, en un enchape en porcelanato, es mejor hacerle este corte. Ahora, con el Rodoplas, han bordeado esto, ¿no? Bueno, en esa época los acabados en la pared, esta es la pared vertical, y había, las mayólicas tenían terminales, así terminaba la mayólica. O sea, esta era terminal. Después, en la esquina, habían esquineros. ¿Bien? Entonces eso hacía que la calidad del material era excelente, pues, ¿no? Porque actualmente en el Hospital Naval, como es un hospital que lo hicieron los norteamericanos y se inauguró en el año 1956, todavía se pueden ver estos.
La mayólica es de 11 por 11 y los terminados en terminales esquineros, ¿no? Entonces, cuando fueron unos arquitectos españoles los directores nos decían, saquen todo eso y póngale porcelanato, ¿no? Entonces hay unos pasillos muy grandes y fueron unos arquitectos españoles de visita y nos decían, no, mantengan esto porque esto es algo histórico, ¿no? Porque tenían sus años y nos decían que mantengamos eso, pero por el tiempo, pues, esto, el enchape se bombea, se malogra, ¿no? Todo lo que se podía, y nosotros lo recuperamos, o sea, lo recuperamos con mucho cuidado, y cuando hay remodelaciones o ampliaciones le ponemos el mismo material. Esa es la idea. Esa es la idea, pero cuando ya está destrozado ya no, su porcelanato. Pero cuando yo estaba de supervisor, jamás Rhodoplas, al menos es un criterio mío, porque el acabado o mantiene o sube el valor de una propiedad, o la baja, ¿no? En una casa en Villa, esos terrenos de Villa, tienen 1200 metros cuadrados cada obra, cada terreno. ¿Ya? Entonces, hace muchos años estuvieron muy, muy baratos, en los años 70, 80, por ahí. Y un amigo se hizo una casa en Villa, no me dijo nada y entré, la casa estaba muy bien, pero los acabados estaban mal. Yo le dije, vale, tienes un lindo terreno, la distribución está muy bien, pero te has ahorrado en los materiales y eso te tira abajo el precio. Es algo que se ve, pues, es algo que se ve, ¿no? Sí. Así que mucho ojo, ustedes que son arquitectas, mucho ojo en los temas de los acabados y en esas cosas, es muy importante. Ahora entramos a un punto también interesante, con el cual vamos a terminar previo a la tercera clase, que es la cuantificación de los terrenos. El primer ejercicio práctico que nosotros vamos a tener es primero la evaluación de los terrenos, ¿no? De los terrenos. Luego la evaluación de los tipos de terreno, ya puede ser en media calle o en esquina, ¿no? Y luego vamos a ver los terrenos ¿cómo se llama? Por ejemplo, los terrenos que vienen dentro de una urbanización, ¿no? Los terrenos rurales, ¿no? Entonces, antes de ver todo este tema de los terrenos y su posterior ya con zonas construidas, lo primero que debemos de tener es saber todo lo que se refiere al terreno, antes de entrar a la práctica de cómo vamos a hacer la tasación de todo esto, ¿ya? Entonces, nosotros vemos acá, primero en lo que se ve el tema de los terrenos, debemos de tener en cuenta la ubicación. Para la ubicación de un predio se considerará el departamento, la provincia, el distrito a la que pertenece, el nombre de la urbanización, asociación, cooperativa, asentamiento y otras denominaciones del sitio, el nombre de las vías públicas a las cuales le da frente, y eventualmente los nombres anteriores, numeraciones municipales o denominación de manzanas y lotes correspondientes. Eso pertenece al artículo 2B del Reglamento Nacional de Tasación. Luego, el concepto de valor comercial, ¿no? El valor comercial es aquel determinado por las leyes de la oferta y la demanda en función del mercado. Como referencia, zonas, como referencia, propiedades vecinas, ¿no? Luego tenemos el valor reglamentario, acá dice que es el determinado por la CONATA, ¿no? Pero esto, como ustedes ya saben, ha sido absorbido por el Ministerio de Vivienda. Y los dispositivos legales correspondientes, su vigencia es de 1 año. El valor reglamentario se refiere a las obras del Estado, básicamente, ¿no? Luego, la evaluación del predio. La evaluación del predio urbano
consiste en la determinación del valor de todos sus componentes, en términos de terreno, edificación, obras complementarias, obras, instalaciones fijas y permanentes. A esos valores de los componentes físicos sí corresponde al estado similar. De nuevo, se le aplicará según los casos los factores de depreciación por antigüedad y estado de conservación que estén determinados en el presente reglamento. Ese es el otro artículo, ¿no? La evaluación reglamentaria se llama aquella que utiliza como información los predios aranceles en el caso de precios de terrenos y valores oficiales de la construcción en los precios de la edificación. Ustedes saben que todos los meses, o cuando ustedes hacen una valorización o hacen un plano y hacen la valorización del plano y tienen que llevarlo a la municipalidad, el Ministerio de Vivienda todos los meses, ¿no? Ustedes entran al Ministerio de Vivienda, todos los meses sacan una hoja de valores, ¿no? Y eso tiene que estar actualizado, ¿no? En cada momento, a mí me pasó en un municipio que presentamos los documentos casi a fin de mes y cuando ellos lo revisaron, tenía el del mes anterior, otra vez. Entonces, hay que tratar de ver bien el tiempo que uno presenta porque la validez de los precios es un mes, ¿no? Claro, varía muy poco, pero hay que estar actualizado, ¿no? Entonces, esa es parte del sistema, ¿no? La evaluación también se considera en obras complementarias de instalaciones fijas y permanentes, está definida en el anexo del cuadro de valores oficial de edificación. ¿Bien? Luego vemos este otro paso. Acá hay una ley de tributación municipal que yo he considerado que es importante porque, como lo de las tasaciones no son, como les dije, temas independientes, sino está asociado a los predios, a los municipios, a todo esto, hay un decreto legislativo, ¿no?, que dice, el artículo 11, la base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor de los predios del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Buenas noches. A efecto de determinar el valor total de los predios se aplicarán valores arancelarios de terrenos y valores unitarios oficiales vigentes al 31 de octubre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad de estado de conservación que formula el Consejo Nacional y aprueba anualmente el Ministerio de Vivienda. La base imponible para la determinación del impuesto está constituida por el valor total de los precios, de los predios, ¿no? Eso es importante. Las instalaciones fijas y permanentes serán valorizadas por el contribuyente de acuerdo a la metodología aprobada por el reglamento de esas tasas, de acuerdo a lo que establezca el reglamento y considerando una depreciación de acuerdo a su antigüedad y estado de conservación. Dicha valoración está sujeta a la fiscalización por parte de la municipalidad respectiva. Y este decreto legislativo hace que el tema de la tasación la pongamos muy en contacto con el tema municipal, ¿no? En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios oficiales, el valor de los mismos será estimado por la municipalidad distrital o en defecto de ella por el contribuyente tomando en cuenta el valor. Esto, cuando no hay documentos, la municipalidad, sí, la municipalidad está obligada a darnos los valores, porque si no, ¿en base a qué? Aquí dice que el valor, tomando en cuenta el valor del arancel más próximo, ¿no? Entonces, uno tiene los datos anteriores que ha podido tener el arancel, entonces se basa a eso, ¿no? El valor oficial del terreno, el BOU, ahora ya ya comenzamos a ver estas siglas, que son las que posteriormente las vamos a usar en las fórmulas para la tasación. El valor oficial del terreno urbano, contenido en los planos básicos arancelarios, residencial, comercial o industrial, así como en listados para centros poblados menores de toda la República, se determina mediante la aplicación de la denominada norma para determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos, que fuera aprobada mediante resolución del 2000,
2001, publicado en el Diario Oficial en el 2001. Decreto Supremo, artículo 1. Las municipalidades de Lima Metropolitana, del Callao y de provincias en todo el territorio nacional a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo remitirán al Consejo Nacional de Tasaciones, o sea, remitirán al Ministerio de Vivienda los planos básicos de su jurisdicción, incluyendo las nuevas áreas urbanas de la ciudad, incluyendo la proyección de su expansión urbana. Entonces ellos, mediante un decreto supremo, están obligados a dar todos los conceptos con los cuales nosotros vamos a regir posteriormente la tasación. Ahora vemos, ¿no? Tipos de terrenos. Terreno rústico y urbano. El terreno rústico ubicado en zona rural, indicados a uso agrícola, forestal, de protección o erizos que no hayan sido utilizados como urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión, valor oficial, listado de valores oficiales. Este tema de los terrenos rústicos ya no se hace sobre metro cuadrado, sino ya se califica por hectárea, ya no es por metro cuadrado, ¿ya? En terrenos en zona de expansión urbana, o sea, las que tenemos como proyección de crecimiento, mantienen su condición legal de rústicos, se encuentran autorizados para realizar en ellos el cambio de uso de tierra, de acuerdo a la zonificación establecida en los planes de desarrollo oficiales. ¿Ya? Esto, como los terrenos eran rústicos y ahora van a hacer un cambio de uso, entonces ya vuelven a ser tasados por metro cuadrado. Todo lo rústico es hectárea, todo lo que es expansión o urbano es metro cuadrado. El terreno urbano que se encuentra situado en un centro poblado y se destina a vivienda, comercio, industria o cualquier otro fin urbano, y los terrenos sin edificar siempre que cuenten con los servicios propios de un centro poblado. Entonces, ¿cómo muestra un centro urbano con avenidas, edificios y todo que ya se supone que tienen todos los servicios básicos, ¿no? Acá, en el terreno urbano, también se califica por metro cuadrado. El terreno rústico, los terrenos ubicados en zona rural dedicados a la agricultura, pecuario, forestal, de protección y erizos que no hayan sido habilitados como urbanos, ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana, su valor oficial será de terrenos rústicos, y regresamos a las hectáreas. Cuando ustedes tienen la evaluación de terrenos grandes, como por ejemplo al sur de Lima, por Lima al sur, por Paracas, estas zonas desérticas, ahí hay grandes terrenos en los cuales nosotros tenemos que hacer la tasación ya por hectárea. Por último, hay un terreno urbano en centro poblado menor. Son los terrenos que se sitúen en localidades con una población menor a 5.000 habitantes que cuenten con viviendas agrupadas y que denota un esquema de ordenamiento urbano y de equipamiento básico. El listado de valores oficiales de terrenos urbanos entre estos centros poblados menores también se califica por metros cuadrados, ¿no? Ahora, la determinación de valores oficiales para diversas categorías de terrenos. El terreno urbano, el valor oficial del terreno urbano contenido en los planos básicos arancelarios, residencial, comercial o industrial, así como el listado de centros poblados menores de toda la República, se determinan mediante la aplicación de la denominada norma para determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos, que fuera aprobada mediante una resolución 2001 publicada en diciembre del 2001 en el Diario del Peruano. Y el terreno rústico en zona de expansión urbana. En zona de expansión urbana, el terreno rústico, el valor oficial del terreno rústico en zona de expansión urbana se determina mediante la aplicación de lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasación. O sea, a cada punto, cada caso que nosotros tenemos, siempre vamos a recurrir al Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no?
El terreno rústico, el valor oficial del terreno rústico contenido en el listado se determinará mediante la aplicación de la denominada norma para determinar los aranceles de terrenos rústicos, que fuera aprobada mediante una resolución. Todos estos documentos se piden o se obtienen en el Ministerio de Vivienda de acuerdo a los casos que se tengan, ¿no? Luego, la aplicación de la norma para determinar valores oficiales de terrenos urbanos. Para determinar los valores oficiales de terrenos urbanos, de una localidad, se debe aplicar el siguiente procedimiento. 1. La primera es la recopilación de información. Eso es muy importante, todos los documentos que ya les hablé anteriormente. La inspección ocular como labor básica del trabajo de áreas urbanas. La fecha de la inspección ocular es muy importante, y la fecha donde ustedes han terminado la tasación es importante también. Póngale las 2 fechas para que se sepa en qué momento hicieron ustedes la inspección y en qué momento hicieron ustedes el informe final. El estudio de la información obtenida de la documentación técnica en la inspección ocular y la determinación de los factores de influencia para el sector homogéneo de autoevalúo. El procesamiento y cálculo de los valores oficiales, ¿no? Después del procesamiento, ustedes deben de determinar cuál es el tipo de evaluación que han hecho, la reglamentaria, la comercial, cuáles son los puntos y las consideraciones especiales que han tenido. Ahora, debe recopilarse de preferencia la información técnica siguiente: los planos básicos conteniendo los valores oficiales, el plano catastral, el plano perimétrico de las urbanizaciones, el plano básico actualizado de la localidad, los planos de instalaciones sanitarias y eléctricas, los planos de zonificación, el plano topográfico, fotografías aéreas recientes. Eso va a estar un poco... fotografías aéreas recientes. Había que ir a la aerofotografía o al Google, ¿no? Entrar al Google, ¿no? Y el valor del terreno habilitado. Esta es otra valor del terreno habilitado. Poco a poco vamos sumando todas estas cosas y al final vamos a ver que tenemos una fórmula que se van a juntar todas estas abreviaciones. Esta es una vista antigua en la que se observa que la vía está completamente consolidada. Es un caso práctico, ¿no? Un terreno urbano en zona comercial. Es una vista correspondiente al año 1965 en lo que se observa que la vía está completamente consolidada. El uso comercial se inicia de acuerdo a este registro. Las calzadas y veredas se encuentran en buen estado de conservación. Las instalaciones eléctricas y sanitarias correspondientes y la habilitación urbana se encuentran en buen estado. Se presentan factores de contaminación ambiental debido al tráfico de vehículos. Esto se refiere a que cuando nosotros hagamos la evaluación de un terreno, primero estamos en el tema de terrenos, ¿ya? Ustedes tengan en cuenta mucho el entorno, ¿no? Así como se habla, ya tienen pistas, veredas, ya hay un crecimiento, un desarrollo urbano. No es un terreno que está aislado, sino ya forma parte de un plano urbano. Entonces ya se le pone, y ahí es donde vamos a ver nosotros cuál es el precio referencial del terreno, que generalmente lo da, ya cuando está consolidado, ya no lo da la tasación reglamentaria, sino la da la tasación del mercado. Entonces nosotros nos referimos ya a la tasación del mercado en ese momento, ¿no?
El valor oficial del terreno, bueno, en esa época le pusieron 108 soles. La evaluación reglamentaria, ahora entramos a evaluación reglamentaria de terrenos y evaluación de terrenos en zona de expansión urbana. En este procedimiento se determina el valor oficial del terreno tomando como base los valores oficiales de terreno formulados por el Consejo Nacional de Tasaciones, actual Ministerio de Vivienda. La evaluación de terrenos debe ser clasificada de la siguiente manera: terrenos urbanos, terrenos en zona de expansión urbana, terrenos eriazos o agrícolas y terrenos rústicos. Los valores oficiales de terrenos tienen vigencia de 1 año y son formulados al 31 de octubre del año anterior. Pueden ser obtenidos con los siguientes documentos oficiales: planos básicos de valores oficiales de terrenos urbanos, listado de valores oficiales de terrenos para centros poblados menores, listado de valores oficiales de terrenos rústicos referidos al artículo 11 de la Ley de Tributación Municipal. De existir diferencias para la determinación de dichos valores, el CONATA o Ministerio de Vivienda presenta el ente rector para la resolución de estas diferencias. O sea, hay que recurrir a ellos para ver de existir diferencias, ¿no? Para la evaluación de terrenos urbanos se consideran los terrenos con un frente a vía pública, terrenos con más de un frente a vía pública y luego terrenos con frente a pasadizo común. ¿Bien? Los procedimientos de acuerdo al capítulo C del Reglamento Nacional de Tasaciones es el siguiente. Hay una manera de hacer la tasación, ¿ya?, de un terreno de manera reglamentaria. Ojo, de manera reglamentaria, porque hay una manera que es la comercial. El lote del terreno urbano que tenga un solo frente a la vía pública se evaluará de la siguiente manera: el área hasta el triple cuadrado del frente o el total, si fuera menor, se multiplica por el valor de terreno BT. Este es otro. ¿Bien? El exceso de área se hubiera multiplicado por el 50% del valor del terreno. El caso de ser necesario se aplicará a los artículos 12, 28, 12, 29, 12, 30 del presente reglamento. Miren, hasta este punto hemos llegado en lo que se refiere a todo lo que es la nomenclatura y todo lo que es los términos previos a lo que vamos a desarrollar. Yo quisiera desarrollar el tema de la evaluación ya de los terrenos, ¿no? No quisiera que sea finalizando, sino quisiera comenzar, pero ahora comenzar el tema del cálculo de tasación, no terminando la clase, sino comenzando la clase para que sea mucho más continua, ¿no? Porque nos podemos quedar a la mitad ahora. Entonces, yo no quisiera que sea eso. Hasta el momento está todo claro. ¿Hay algún tema que ustedes me quisieran preguntar? Porque el próximo paso, si bien es temprano todavía, el próximo paso es ver cómo evaluamos primero un terreno, ¿no? Y después vamos a ver ese terreno en calle, después ese terreno lo vamos a ver en esquina, después ese terreno lo vamos a ver con una construcción, con una casa, después ese terreno lo vamos a ver con un edificio y vamos a evaluar un departamento dentro de ese terreno. Entonces, hasta el momento, ustedes, está todo claro, espero que haya sido claro, quisiera que me digan, sí. ¿Cuándo se realiza la tasación de terrenos de tasación reglamentaria? Los terrenos en tasación. ¿Cuándo se realiza la tasación reglamentaria del terreno? Viendo el tema de la fórmula del triple cuadrado de frente y todo eso. Sí. O sea, ¿en qué casos especiales? Claro. A ver, acá hay un ingeniero que no ha venido el día de hoy, que nos presentó la semana pasada. Ah, usted no vino la semana pasada. Bueno,
Es interesante el tema. La tasación reglamentaria se lleva a cabo cuando está fomentada o sustentada por algún requerimiento del Estado. O sea, supongamos, va a pasar una carretera, ¿no? O el túnel este que han hecho hace poco en San Juan del Lurigancho, creo, en donde la gente están expropiando terrenos para hacer ampliaciones de vías. Entonces el Estado dice, la Municipalidad de Lima le dice al Ministerio de Vivienda, yo quiero darle el justiprecio a cada uno de los propietarios, usted me tiene que decir cómo le pago. Entonces los tasadores del Ministerio de Vivienda se basan en los reglamentos del Consejo Nacional de Tasaciones, del reglamento del Consejo Nacional de Tasaciones, para hacer la tasación de la zona. Entonces, es como que un estamento oficial usted lo tiene que hacer por la tasación reglamentaria, no la comercial, porque ese es el sustento, como que el Estado le pide como condición esa, el que tenga la tasación reglamentaria. ¿Ya? En el caso de particulares, ya la tasación es comercial, ¿no? O sea, usted quiere comprar un terreno o hay un cliente que quiere comprar un terreno, entonces ese es un tipo de tasación comercial, ¿no? En el caso de Titulaciones, si son particulares también se toman como referencia a los precios o las condiciones del entorno particular. Si es del Estado, se tiene que recurrir a los reglamentos del Estado. Así es, tenemos dos canales. En el caso de titulaciones de que una persona sea propietario de un terreno y le tendría en todo caso que comprar al Estado este terreno generalmente con FOPI, que van a hacer ese tipo de transacciones. Entonces, sí. Ahí se debe ver este método. El método reglamentario, de todas maneras el método reglamentario. ¿Ya? En todo caso, nosotros, como vemos, en todos los puntos a los que nos referimos nosotros, ¿ya? Todos los puntos a los que nos referimos nosotros son si es como condición una evaluación reglamentaria, nos tenemos que ceñir estrictamente a los reglamentos que nos pone el Consejo Nacional de Tasaciones, ¿no? En otro caso, nuestro criterio y nuestro mercado nos va a decir cuál es el costo, ¿no? Ese es el punto básicamente, ¿no? Es el punto básicamente. Hasta este punto he querido yo hacer el tema de todo lo que es, digamos, la parte teórica, ¿no? El próximo día miércoles 15, ¿no? Yo quisiera hacer el tema de las tasaciones de terrenos y traerle acá a ustedes muestras o ejemplos de cómo se hace una tasación y que ustedes también hagan en la práctica una tasación, ¿no? Un terreno de determinadas medidas, por el método reglamentario es una fórmula, como dice acá, y por el método comercial es cuánto cuesta el terreno, realmente es lo más simple, ¿no? Porque por el método comercial es cuánto cuesta el terreno multiplicado por el área, nada más. Ahora, cuando uno hace una tasación y esta tasación va al banco como consulta para una compra, nosotros debemos estar muy seguros que el banco también tiene su tasador y va a cotejar con lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a eso, porque de acuerdo a eso es que se aprueba o se desaprueba el financiamiento de una compra o venta. Entonces ese es muy importante. Así es la cosa. Entonces, yo pienso que llegamos hasta acá el día de hoy, ¿ya? Para que no se... Parece que hay mucho... Hoy día he estado muy atareado el día, pero de todas maneras yo quisiera agradecerles y decirles que para la próxima clase
como les digo, quiero entrar de lleno y no quiero parar hasta terminar, porque si ahora comenzamos nos vamos a quedar en medio camino diciendo lo que yo no quisiera, para ya comenzar a hacer el tema de la evaluación de lo que son los terrenos. Es muy interesante, pero cuando ustedes lo dominen, ya va a ser facilísimo el tema, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Si es que tienen alguna consulta más. ¿Hay alguna? No hay ninguna consulta, ¿no? Muchas gracias por su atención. Y como le digo, con esto hemos terminado la parte teórica. El segundo módulo, el módulo 2, va a ser básicamente todos los cálculos que se hacen para la tasación. Y el módulo 3 va a ser las justificaciones, los documentos y los costos de los cuales tenemos que cobrar para hacer las tasaciones, que ahí viene la parte interesante. ¿No? Y de qué manera van a presentar ustedes su informe. Ahora, ese informe debe ser muy completo, ¿no? ¿Ustedes ya han hecho como práctica alguna tasación? ¿Hasta el momento? ¿Sí? Y más o menos, ¿cuál es su metodología? Por ejemplo, yo le doy una casa, que me tase una casa, o ponga usted un caso. O un departamento. Primero, ver el tema del estudio de mercado de terrenos. Ya. Tener el valor del terreno. Ajá, vamos a anotarlo acá. Luego, por medio de las tablas y la antigüedad, ver el tema del precio de la edificación. Mercado. Ajá. Primero hay una etapa de información. Información y Información. Primero es información, ¿no es cierto? ¿No? Luego de la información tiene uno primero tiene la información, luego tiene los documentos. Y cuando tiene los documentos y usted ya prueba que es el propietario el que le está pidiendo y el objetivo, entonces tiene todo el terreno, ya va la inspección ocular. ¿No es cierto? Ocular. Perfecto. Fecha. Ojo. Fecha. ¿Ya? Hace la inspección ocular. Esta es como una secuencia de la tasación. Ya, voy a preparar yo una cosa así también pero ahora les estoy explicando rápidamente. La inspección ocular. Luego de la inspección ocular hace usted su trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Planos, ¿no? En los planos, ¿no es cierto? Planos. Y hace su memoria descriptiva, ¿no es cierto? Entonces comienza los planos. ¿Qué planos posee? Primero el nombre del propietario, ¿no? Después memoria descriptiva, ¿no es cierto? Después el cálculo de acuerdo al mercado, ¿no es cierto? No, pero memoria descriptiva. Luego hace el cálculo, ¿no es cierto? ¿El cálculo de qué? Primero, del terreno. ¿Cuál es el terreno? El precio de la construcción, ¿no? ¿No? Construcción, horas complementarias. Acá viene el tema de la depreciación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, el cálculo, el terreno, la construcción, la depreciación, obras complementarias se las hubiera, ¿no es cierto? ¿No? Si las hubiera. El porcentaje de participación, el porcentaje claro, generalmente le ponen de áreas comunes. Sí, claro, en el caso del departamento. Claro, el caso del departamento. Entonces, usted hace primero su información, luego todos los documentos, o el terreno con el mercado, luego hace una inspección ocular, luego sus planos, memoria descriptiva, sus cálculos, luego hace sus observaciones, ¿no? Sus observaciones finales, y luego, después del cálculo, ya esto nos da como consecuencia el valor, ¿no es cierto? El valor. Y usted complementa al valor con las observaciones
Nociones, documentos, ¿no? Con lo que se contó. ¿Ya? Y yo quisiera agregarle algo que es muy importante en todos los aspectos y programas, que son las conclusiones a las que uno llega, ¿no? ¿Ya? Esto puede ser un tema plus para el cliente, porque no solamente lo ha contratado usted para que le diga el precio, sino también lo ha contratado para que usted le recomiende algo. Entonces, la conclusión, ya en todos los trabajos, introducción, el tema y las conclusiones son muy importantes. Si usted no tiene las conclusiones en todos los aspectos de su trabajo, es como si no estuviera terminado. Entonces siempre hay que poner este plus, que yo siempre lo hago, que le pongo en las conclusiones. Generalmente, bueno, los informes también van conclusiones y observaciones. Claro, sí. Observaciones y conclusiones, pero esto es muy importante para justificar y decirle, efectivamente usted ha hecho esto, o mejor no haga nada por el momento, ¿no? Entonces es muy importante esto. Eso es como el remate del trabajo. Así que les recomiendo que hagan eso, ¿no? El objetivo de la tasación. Claro, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que a veces uno comienza con un objetivo y al final, de repente ese objetivo mejora, ¿no es cierto? Como producto del estudio que uno haya hecho. Porque uno puede verlo, uno lo puede ver así, ok, yo creo que va a salir bien, pero después se convence uno que efectivamente valió la pena hacer esto y hay un plus de todo esto, ¿no? Entonces así lo van a llamar otra vez. La van a llamar otra vez para que haga la tasación. Porque si no, es muy importante en la vida profesional que uno haga las cosas correctamente y seguramente la van a volver a llamar. Y los profesionales o las personas que tienen un trabajo y no lo realizan bien, nunca más lo van a llamar. Entonces, es muy importante la proyección y que ustedes hagan las cosas con mucha conciencia, ¿no? Con mucho profesionalismo. Eso es lo que les puedo decir por el momento. Muy agradecido por su asistencia. Sí. Para tasar, para evaluar, hay que estar acreditado, hay que tener algún certificado o algo ahí. Actualmente no, antes, yo le cuento, antes el CONATA, que era un tema más accesible, uno se inscribía en un curso, claro que daba su examen y de acuerdo a las capacidades ya estaba inscrito a eso, ¿no? Se pasaba Ahora está pasando lo mismo, pero ahora el calificador es el Ministerio de Vivienda. Entonces, no es para obras del Estado, sí es obligatorio estar acreditado ahí, ¿no es cierto? Por el Ministerio de Vivienda. En el caso de obras particulares, profesionales como ustedes están habilitados para hacer eso porque su firma... Colegiados, sí, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los bancos, generalmente te piden el registro de la Superintendencia de Bancos Seguros. Claro, en el tema de bancos, creo que ese tema, ¿no es cierto? Así como el ministerio para terrenos del Estado, para bancos también tenemos que... La Superintendencia de Banca y Seguros, sí. Es una resolución, porque en el tema de los bancos como están inscritos en este sistema, ellos ponen su condición. ¿Y en ambos pasas alguna prueba? ¿O es criterio de experiencia? No, lo principal sería estar en lo que era el CONATA, que viene a ser el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Y automáticamente está habilitado para la superintendencia. Así es, ¿no? Porque ya pasó ¿Y para el ministerio se pasa un examen? Se pasa un examen, sí. Yo tengo la dirección, es ahí por Magdalena, la dependencia del Ministerio de Vivienda, que se relaciona con el Consejo Nacional de Tasaciones. Para la próxima clase les traigo la dirección. Es por la Residencial San Felipe, por ahí es. Entre la Residencial San Felipe y la Javier Prado. Por ahí hay una calle que se llama Justo Vigil, que una de estas calles es cerca.
Y atienden con mucha amabilidad, con mucha atención. Usted va y pregunta y cuáles son los requisitos, ahí le dan todo Si esto. eres agente inmobiliario, estás también ya dentro de esto, porque los agentes inmobiliarios también llevan un curso de tasaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no necesariamente, o sea, el que lleva un curso de inmobiliario lleva como parte del curso las tasaciones. Pero si esta persona, ¿no? Si esta persona no tiene título profesional, entonces no va a poder, puede tener registro inmobiliario, ¿eh? Porque el registro inmobiliario ahora se están tratando sí. Hay personas que están estudiando, ¿no? Arquitectura, ingeniería, va a un curso y le dicen, ya le vamos a dar su número de agente inmobiliario, pero como tasador no puede firmar. O sea, como tasador se tiene que hacer responsable con su colegiatura. Lo tiene que comprar a través del Ministerio de Vivienda dentro, ¿no? ¿Qué cosa? No, para ser agente inmobiliario también el Ministerio de Vivienda también se encarga de... Sí. Ahora están teniendo una numeración. De acá a un tiempo va a ser obligatorio que todos los inmuebles pasen por ese filtro, como lo es en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos todos los que venden casas están registrados. Y acá para evitar tantos problemas que ha habido, ¿no? En el tema de las viviendas y de los terrenos, ¿no? Entonces, es que el agente inmobiliario, a pesar de haber llevado un curso de tasación, no está autorizado para tasar, pero tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos lo toman globalmente también, ¿no? Pero para inscribirse y para ya tasar, para dedicarse en todo caso a las tasaciones, Sí. no necesariamente tienen que ser ingeniero, arquitecto. Exacto. No, tiene que ser un profesional, podría ser tal vez un abogado también, o un contador. Dependiendo del tipo de profesión, en todo caso. Pues, Claro, pero o un ingeniero agrónomo. claro. Un ingeniero agrónomo para los temas rurales. Relacionado en todo caso al tema, ¿no? Claro, ¿no? Pero generalmente Un geográfico, son un ingeniero geográfico era el... cartográficos, sí. Sí. Compañero. Pero él creo que no va a poder llegar a tasar. El interés de él me parece que es por el trabajo que tiene actualmente. Sí, pero creo que el ingeniero cartográfico no está tan habilitado. Que son ingenieros, arquitectos, ingenieros, no de todas las especialidades, creo yo. Y Y los, la información también te la da el ministerio. sí. Y los... Ah, esa no va. ¿Cómo? En la página. Ah, sí. TBS igual. Sí. Entonces, ellos tienen sus orientaciones, ¿no? Este profesional, entonces ya saben ellos que los ingenieros y los arquitectos se van a encontrar con sus ingenieros y arquitectos, entonces ya hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, para cotejar los costos y hacer los préstamos. Como les digo, es un tema muy global, no es solamente tasación, es agente inmobiliario, es costos de mercado, costos de terrenos, costos de materiales de construcción, costos de acabados, ¿Y el estudio de de equipamiento. mercado para el terreno, cómo es que se hace? El estudio del mercado lo da, por ejemplo, usted va a Jorge Basadre, a San Isidro, entonces entra de acuerdo a la antigüedad. Se pregunta cuánto cuesta por ejemplo, hay un edificio en Jorge Basadre que hay viviendas, estudio de arquitectos y de abogados, y también hay una suite, o sea, funciona la suite errante ahí. Entonces ahí, ¿cuál es el mercado? El mercado es el valor del... ¿Cuánto cuesta este departamento? ¿Cuánto cuesta el departamento del frente? En el 2004, que hice unas remodelaciones ahí, los departamentos valían de 27 a 30 mil dólares, hace 10 años. En este momento están en 150 como mínimo. En 10 años ha habido un salto tremendo. Entonces, eso es el estudio del mercado. ¿Y ese estudio de mercado se tiene que sustentar o eso es más que nada una información para nuestro criterio al momento de hablar?
No, primero hay que ver el entorno, ¿no? Y después podemos ir a la Superintendencia de Banca y Seguros porque ahí también fijan los costos, claro. Es lo mejor porque ellos trabajan con los bancos. Entonces dice, ya más o menos ellos saben a cuánto está. Sí. ¿Y te dan una información? Yo creo que sí, no hay ningún problema. Pero yo creo que sí. Sí. ¿Publicada? ¿Se negocia publicada? Sí, porque... No, yo pienso que sí, porque, por ejemplo, digo, mire, señores de la superintendencia, yo no conozco a algo, le toco la puerta y le digo, mire, tengo un proyecto o tengo un cliente que quiere comprar unos departamentos en tal zona, quisiera que ustedes me den información del costo para hacer yo la tasación y después pedirles un préstamo. Entonces ellos me van a tener que dar de todas maneras, porque es su interés eso, ¿no? Entonces, ese es un buen sitio donde preguntar. Ese es un buen sitio donde le pueden dar razón de todo esto. ¿Está bien? ¿Algo más? No. Ya se quieren ganar a su casa, ¿no? Ya, me parece bien. Entonces, muchas gracias por su atención y las esperamos el próximo miércoles.